Muy bien, vamos a empezar con este estudio de la ciencia del cálculo. Aquí tenemos en el libro la preparación para el cálculo y comenzamos con el primer tema que dice lo siguiente: la gráfica de una ecuación. Bien, vamos a leer. Dice: en 1637 el matemático francés René Descartes revolucionó las matemáticas al unir sus dos ramas principales, álgebra y geometría. Con ayuda del plano coordenado de Descartes, los conceptos geométricos pudieron formularse analíticamente y los conceptos algebraicos visualizarse gráficamente. Sus posibilidades de éxito en el cálculo aumentarán siguiendo el mismo acercamiento, es decir, viendo el cálculo desde múltiples perspectivas: gráfica, analítica y numérica. Incrementará su comprensión de los conceptos fundamentales. Consideremos la ecuación 3x más y igual a 7. El punto 2,1, es decir, 2 en x, 1 en y, es un punto solución de la ecuación, puesto que esta última se satisface, es decir, que es cierta, cuando se sustituye x por 2 e y por 1. Esta ecuación tiene muchas otras soluciones, como por ejemplo 1,4 o 0,7. Para hallar sistemáticamente otras soluciones, despejamos y de la ecuación inicial. Bien. Aquí aparece entonces la ecuación, es la misma ecuación que está acá, únicamente que se ha despejado. Tenemos el 3x que está a este lado de la ecuación, lo pasamos hacia el otro lado y queda negativo. Entonces aquí tenemos y igual a 7 menos 3x. Posteriormente se elabora una tabla de valores para sustituir los valores de x, varios valores de x. Entonces aquí, ¿qué se hace? Una tablita, valores de x, valores de y tenemos aquí una serie de valores arbitrarios, es decir, los valores que la persona desee colocar. En el primer caso tenemos el 0, aquí se ubica el 0, si lo colocamos aquí vamos a tener que 3 por 0 da 0, y por tanto el valor de y va a ser 7. Y así efectivamente tenemos en la tabla el número 7. Para el caso del 1, si colocamos aquí donde está la x 1, vamos a tener menos 3 por 1, tendríamos menos 3, y 7 menos 3 pues me daría 4. Y aquí está el valor de y en la tabla, que es 4. Y así se va elaborando la tabla, un valor para x que según la ecuación arrojará un resultado en y. Bien, entonces a partir de la tabla puede verse que 0,7, 0 en x, 7 en y, 0 en x, 7 en y, 1,4, 1 en x, 4 en y, 2,1, lo mismo, 3 menos 2, 3, menos 2 y 4, menos 5 son soluciones de la ecuación inicial. 3x más y igual a 7, o de la misma ecuación que está acá, que sería y igual a 7 menos 3x. Todos son soluciones, porque al reemplazar un valor de x obtenemos este valor en y. Bien, continuamos, pasamos a la página 5 y dice lo siguiente: como muchas ecuaciones, esta tiene infinitas soluciones. El conjunto de todos los puntos solución constituye la gráfica de la ecuación, como ilustra la figura P1. Aquí está la figura P1, tenemos la serie de puntos que se encontraron más arriba, y si unimos los puntos pues encontramos una recta. Hay que resaltar que aquí puede haber otro punto, aquí puede haber otro punto, aquí puede haber otro punto, de tal forma que la cantidad de puntos que conforman esta recta es infinita, sino que para efectos prácticos
basta ubicar solamente 2 puntos. Bien. Aquí tenemos una nota, vamos a revisarla. Dice, aunque nos refiramos al dibujo de la figura P1 como la gráfica de 3x más y igual a 7, en realidad solo se representa una porción de esta. La gráfica completa se extendería fuera de los límites de la página. Están diciendo que la gráfica aquí, la línea continúa infinitamente. Bien. En este curso se estudiará un gran número de ayudas para la representación gráfica. La más simple consiste en dibujar puntos hasta que la forma esencial de la gráfica se haga evidente. Bien, entonces aquí continúan con un ejemplo en el cual se va a hacer un trazado de puntos, una gráfica. Dice, dibujar la gráfica de y igual a x al cuadrado menos 2. Solución. Primero construimos la tabla de valores. Después trazamos los puntos dados en la tabla. Hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Sustituimos valores arbitrarios para x, los que nosotros queramos colocar, y al reemplazar acá pues vamos a obtener este valor en y. Veamos un ejemplo con un valor, con el menos 2. Si colocamos acá menos 2 al cuadrado, daría 4 positivo. Menos 2 daría 2 positivo, y aquí está. Y así se construye la tabla, se obtienen los valores para y se hace el dibujo uniendo los respectivos puntos. Bien. Dice, finalmente unimos los puntos con una curva suave, como se muestra en la figura P2. Aquí está la figura P2. Esta gráfica es una parábola. A este tipo de gráficas se le llama parábolas. Se trata de una de las cónicas estudiadas en el capítulo 9. Bueno, más adelante estaríamos entonces estudiando el caso de las cónicas. Dice, uno de los inconvenientes de la representación mediante trazado de puntos es que conseguir una idea fiable de la forma de una gráfica puede exigir marcar un gran número de puntos. Con solo unos pocos se podría desfigurar drásticamente la figura. Y bueno, entonces aquí vamos a un ejemplo. Dice, por ejemplo, supongamos que para dibujar la gráfica de y igual a un 30x por 39 menos 10x al cuadrado más x a la 4, se han marcado únicamente los 5 puntos. Entonces alguien de pronto hizo la tabla conforme lo que hemos estado haciendo acá y obtuvo estos puntos y pensó que podía graficar. Y entonces vamos a mirar. Como ilustra la figura P3A, a partir de estos puntos se podría concluir que la gráfica es una recta. Sin embargo, no es correcto. Trazando varios puntos más puede verse que la gráfica es más complicada. Aquí tenemos los puntos y entonces el estudiante de pronto marcó la línea y dijo tenemos una recta. Pero resulta que con otros puntos se observa que aquí hay unas curvas. Aquí hay un punto y otro punto que tuercen la gráfica y queda diferente. Entonces, lo que vendrá más adelante sería consultar los tipos de funciones o de ecuaciones para graficarse correctamente. La primera referencia que podemos tener en cuenta es que no existan cuadrados aquí ni cubos. Que el grado de la ecuación sea 1, el máximo exponente sea 1. De esta forma estaríamos seguros que es una recta. Pero si encontramos cuadrados o cubos, hay que tener en cuenta que la recta ya no puede ser y tendríamos un cambio en la gráfica. Bien, hasta aquí vamos con el primer video del curso. Vamos a realizar algunas prácticas pequeñas con GeoGebra.